La presencia de María Eugenia Butler Apatiga, bienvenida al Senado de la República, el ingeniero Adalberto Palma Gómez, no viene, y el licenciado César Rosas Belaunde, bienvenido. Por parte del Banco de México está el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, bienvenido, y está el licenciado Axel Martínez Duar, gerente de análisis financiero, bienvenido. Por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el licenciado Jorge Leonardo González García, que es vicepresidente jurídico de la misma, seas muy bienvenido, y el subprocurador fiscal federal de Asuntos Fronterizos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Genaro Alarcón Benito, acompañado de la licenciada Ana Laura Villanueva Vega. Pues yo creo que sin más preámbulo vamos a pasar a desahogar el contenido de esta reunión de trabajo que pretende, por supuesto, en un análisis, en un ejercicio de responsabilidad, escuchar la voz de quienes resultan afectados, para bien o para mal, según sea el caso, con esta iniciativa, esta minuta que nos ha llegado de la Cámara de Diputados y que corresponde a una iniciativa que presentó el presidente de la República, de manera tal que podamos, los senadores que participamos en las comisiones aludidas, el poder pues normar nuestro criterio y escuchar la voz de quienes están íntimamente relacionados con estas modificaciones para el momento de emitir nuestra votación y, por supuesto, construir el dictamen que habrá de ser llevado al Pleno del Senado de la República. Tiene la palabra, siguiendo la mecánica del día de ayer y los tiempos, hasta por 7 minutos, el doctor Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias, senador Mendoza, y desde luego agradeciendo a la Comisión de Hacienda, de Justicia y de Estudios Legislativos segundo, a la presencia de los senadores y la senadora, la oportunidad para seguir este diálogo. Y si me lo permiten, yo quisiera hacer una especie de continuación a la reunión que tuvimos el día de ayer y contestar alguna pregunta que lamentablemente no, por un tema logístico nuestro no pudimos contestar de manera adecuada y que tiene que ver precisamente con la pregunta del senador Mendoza sobre la evaluación que la iniciativa plantea hacerle a los intermediarios financieros en cuanto a su función particularmente de crédito. Creo que también que al contestar esta pregunta es una buena introducción para el tema que ocupa a este foro y al que le pediré posteriormente al licenciado Borja que haga favor de dar los comentarios puntuales. Y por eso titulamos esta presentación con los objetivos de la iniciativa, que es más crédito, más barato, y nos gusta añadir que sea de manera estable y sostenida. Son unas gráficas que ustedes conocen, ya se han discutido ampliamente. El diagnóstico lo podemos resumir en esta lámina: la profundidad crediticia en un comparativo internacional. México se ve definitivamente muy mal, 26%, cuando otros países de desarrollo similar tienen mucho más del doble. Anticipándome, sentimos que este no es necesariamente el mejor indicador para hacer una evaluación, al menos final, de lo que es el comportamiento de un sistema financiero. Pueden verlo aquí claramente en dos países, Alemania y España. España tiene una profundidad del 200%, Alemania tiene una de la mitad, y sin embargo, prácticamente con cualquier indicador de comportamiento económico, Alemania supera ampliamente a España. Y también quisiera señalar que México no es el de menor profundidad en el contexto latinoamericano. Sí hay unos grandes campeones, particularmente dos, que son Chile y Brasil, que han sido históricamente dos sistemas financieros indizados y que en ese sentido no hacen una comparación justa, sobre todo cuando hay un historial de crisis económica. Creo que un aspecto también importante a subrayar es de que en la actualidad estamos viviendo uno de los 3 ciclos de expansión crediticias más importantes que hemos visto en nuestra historia reciente. El primero, el del desarrollo estabilizador; el segundo, el de la década de los 90, y el tercero es en el que actualmente estamos. El de inicios de los 90, como todos sabemos, no pudo ser sostenible. Fue una expansión del crédito muy rápida, muy acelerada, de 7 veces al ritmo que crecía la actividad productiva. La actividad productiva, en términos muy burdos, también mide la capacidad de pago de un país. Y si comparamos cómo se expandía en el desarrollo estabilizador, tenemos aquí un comportamiento relativo al crecimiento del producto, incluso mucho más favorable que en aquel entonces. En aquel entonces la gran diferencia es que el crecimiento del producto fue mucho más alto cuando lo comparamos con el actual.
La relación entre crédito y crecimiento es muy marcada. Nosotros sentimos que es una carretera de dos vías. El crecimiento también impacta al crédito y el crédito también impacta al crecimiento. Y es muy difícil que las podamos disasociar. Esta lámina precisamente es lo que trata de indicar. En el 2007, por ejemplo, el crédito se expandió mucho más rápido que el producto y eso terminó no siendo sostenible. Eventualmente tiene que haber una especie de compañía entre el ritmo de las dos variables. Y si el crecimiento económico no es muy fuerte, pues tampoco podemos esperar que el ritmo de actividad crediticia lo sea. Los pocos estudios que hay sobre la causalidad entre crecimiento y crédito o crédito y crecimiento más bien apuntan a que es el crecimiento el que determina el crédito y no viceversa. Y esta es una peculiaridad estadística de la economía mexicana. Por eso nosotros sentimos que un indicador alternativo y que puede ser más justo para evaluar la expansión crediticia de un país es precisamente medirlo en relación a la capacidad de pago de esa sociedad cuantificada por el crecimiento económico. Y si lo midiéramos así, tendríamos esta gráfica, tendríamos entonces que los países que más han crecido en este indicador son todos ellos países en crisis crediticia, y en esta comparación, el comparativo de México, esta relación de 3:1, pues afortunadamente es favorable, no desmerita en la comparación internacional. Si viéramos algunos indicadores de comportamiento coyuntural de muy corto plazo. Como todos sabemos, el primer semestre fue de una muy fuerte desaceleración productiva en México. Algo ha pasado a verse también en el renglón crediticio, pero ni remotamente el crédito se ha desacelerado en la misma proporción que se ha desacelerado la actividad productiva. En otras palabras, lo que esto quiere decir que el sistema financiero sí está cumpliendo esta función, llamémosle de amortiguamiento a la desaceleración productiva del país, dado que el crédito se ha mantenido a un crecimiento un poco más elevado. Y si viéramos cómo ha crecido este crédito, otra vez en indicadores muy recientes, vemos que hay algunos segmentos de la actividad crediticia que preocupan, que son sensibles, que son muy importantes por su impacto social, como el de pymes, es la primera barra que ven a la izquierda. Ahí realmente la expansión crediticia es mucho más alta, 21% de expansión crediticia en términos reales, reconociendo que estamos partiendo de una base pequeña, pero insisto, otra vez, los comportamientos coyunturales están exactamente donde quisiéramos verlos. Algo también que sentimos que es una limitante para una mayor actividad crediticia en México son estos factores estructurales, la informalidad y el bajo crecimiento son datos que todos ustedes conocen. Hablando de empresas, según el INEGI en el último censo del 2009, poco más de 5 millones de unidades productivas, pero solo el 16% están afiliadas al IMSS, y si comparamos, por ejemplo, indicadores de demanda de crédito de México versus otros países latinoamericanos, realmente aquí lo que las propias empresas contestan, y este es un estudio del Banco Mundial, es que realmente no hay una fuerte necesidad de crédito. Sentimos que muchos de los aspectos de oferta en el juego del crédito, en la ecuación de crédito, se ha avanzado mucho. La iniciativa pretende seguir perfeccionando en muchos de estos, pero que ha faltado en el sistema financiero una fuerte demanda de crédito que no se podrá presentar si no despertamos realmente las oportunidades de crecimiento. Otro aspecto clave del sistema financiero mexicano es de que el 100% de los depósitos de los ahorradores terminan transformándose en crédito. La relación es prácticamente en uno, todos los depósitos tienen su contrapartida en el lado del crédito, y también hay diversos indicadores de competencia. No me voy a extender porque no es el tema de esta mesa, pero pongo uno muy obvio y al cual la opinión pública ha dado mucho realce, que es precisamente el nivel de las tasas activas de crédito. Aquí estamos graficando las que van directamente a las familias, al consumidor, y la tendencia a la disminución es muy importante y claramente, y ustedes lo han podido atestiguar, la lucha en el mercado entre los bancos es fuerte y severa. Y termino también con un dato muy conocido de nuestro sistema, que es su solidez y su capitalización, que no solo es un activo del sistema financiero, como hemos visto también en la coyuntura actual de otras economías en el mundo internacional, pues claramente no es solo un activo de los bancos, sino es un activo de la conducción macroeconómica y de la estabilidad general de un país. Nosotros sentimos que estos indicadores dan pauta a una evaluación que sentimos que es favorable. Si comparamos el medio en el que se está desenvolviendo la intermediación financiera en México, sentimos que estos ritmos de expansión, de inversión, de crecimiento, son sostenibles, son prudentes, son digeribles, son saludables, y por lo mismo sentimos que hoy por hoy el sistema financiero está cumpliendo con sus funciones.
Fue una introducción muy larga, les pido una disculpa y el tema es mucho más concreto y le pido al licenciado Fernando Borja, presidente de la Comisión de Normatividad, que toque estos puntos de manera puntual. Muchas gracias, senador Mendoza. Quisiera, igualmente agradecer a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos el permitirnos participar en estos foros para el análisis de la reforma financiera que tiene gran trascendencia para nuestro país. Hablando de los temas que nos convocan el día de hoy, que tienen que ver con el otorgamiento y ejecución de garantías, con los concursos mercantiles, con la liquidación bancaria y con las agrupaciones financieras, es importante destacar que el pacto, de donde derivan todas estas iniciativas, además del otorgamiento de crédito en condiciones más adecuadas, que presten más y más barato, incluye también una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales para reducir el costo de los servicios financieros. ¿No? Creo que esta es una parte fundamental del costo de crédito, es la eficiencia de nuestro sistema judicial, la vigencia de nuestro Estado de Derecho, y por eso creo que es muy importante que la Comisión de Hacienda y la de Justicia y Estudios Legislativos se reúnan, porque son puntos en común, el de la economía y el de la validez o vigencia del Estado de Derecho. En particular importancia, los bancos somos intermediarios de derechos, por lo tanto, la eficacia de un Estado de Derecho es muy trascendente y si es un Estado de Derecho eficaz, las tasas y las condiciones de operación pueden ser más efectivas para todos, más eficientes para todos. Ahora, para lograr este estatus de un Estado de Derecho eficiente, creo que es muy importante las reformas que están haciendo, pero que creo que falta también no solamente la parte legislativa, sino la parte de administración de justicia, es decir, la forma en que operan los tribunales. Y bueno, esto es sumamente complejo porque no solamente radica en el gobierno federal, en el Poder Judicial Federal, sino también en los poderes estatales, por lo cual para lograr ese efecto es importante dar seguimiento y la Comisión de Justicia en particular, pues atender estos temas para que efectivamente la justicia sea mucho más eficiente. Solamente quisiera hacer referencia a dos datos antes de entrar al análisis concreto de estas iniciativas que se establecieron para esta tarde, y la primera es un estudio del Banco Mundial, en donde hay dos tipos de calificaciones, lo que es derechos de propiedad, que no es necesariamente nada más la propiedad, digamos, de los inmuebles, sino la ejecución de los derechos, y la eficiencia para resolver conflictos legales. Ahí, bueno, nuestro lugar está a media tabla, en ambos casos, un poco más lejos en la eficiencia para resolver conflictos legales, y otra fotografía que es del INCO, que es el Comparativo Internacional de Sistemas de Derecho, donde nos ubicamos con un número 35, siendo el mejor el primero, y en esta gráfica que se muestra el peor, el de Guatemala. Entonces vemos cómo sí hay un espacio muy importante y que estas reformas pueden contribuir a ello, sin embargo tienen que ser complementadas con una administración de justicia adecuada. Respecto a las cuatro iniciativas, que se convocan para la sesión del día de hoy, quisiera destacar nada más los puntos más importantes. En cuanto al otorgamiento y ejecución de garantías, creo que un paso muy relevante es el establecimiento de tribunales especiales que conozcan de asuntos mercantiles, concursales y de acciones colectivas. Una medida similar se tomó en la reforma de telecomunicaciones, en donde, en este caso a nivel constitucional, se establecen tribunales especiales en materia de telecomunicaciones. Creo que es muy bienvenida esta propuesta de especializar el Poder Judicial Federal en estos temas que son de gran trascendencia y en donde la certidumbre es muy importante. También estas reformas reducen algunos plazos en los procedimientos judiciales, incluyendo la notificación con edictos, y son plazos que en realidad eran plazos muertos. Creo que la eficacia de la Administración de Justicia tiene mucho que ganar con estas medidas. Y finalmente se hacen algunos ajustes a algunas garantías, incluyendo el fideicomiso de garantía.
Por la parte concursal, pues es un tema muy importante. Creo que los concursos deben de ser una forma común de resolver los problemas entre acreedores y deudores, entre empresas principalmente. Y lo que vemos es que no obstante que hubo una reforma que pretendía acabar con las incertidumbres, en la práctica vemos en algunos casos que no se ha logrado. Por eso también es que estamos a favor de que estas reformas a la ley de concursos apoyen la certidumbre en los plazos, tanto en la etapa concursal como el periodo de retroacción, sobre todo con algunas modificaciones hechas en la Cámara de Diputados, donde el periodo de retroacción se establece con un plazo fatal de 3 años. Asimismo, evitar algo que pudiera generar más conflictos que soluciones, que es la consolidación de las masas, que ya se elimina en la iniciativa, y finalmente también pues los créditos relacionados, es decir, los créditos de los dueños de partes relacionadas de las empresas queden como subordinados. Creo que es un avance importante para todos los demás acreedores, que no solamente incluyen a los bancos. Y finalmente, pues una mayor responsabilidad para los administradores de empresas concursadas. En liquidación bancaria, yo lo divido en dos, porque en realidad es un decreto que contiene dos partes muy importantes. El primero, el de la solvencia, el segundo, el de la quiebra bancaria o la resolución, como se le llama. Por lo que hace a la solvencia, creo que hay avances muy importantes. Se reconocen prácticas internacionales, como es las reglas de capitalización de Basilea en su nueva generación, Basilea III, que refiere no solamente a la calidad y cantidad de capital, sino también a la parte de liquidez, y para ello se forma un comité de liquidez en donde participa la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y adicionalmente en la parte de las resoluciones un comité de estabilidad bancaria que formaliza y que da reglamentos claros para un escenario de concursos. Adicionalmente, el capital se va a ver fortalecido porque se establecen pruebas de estrés en condiciones, digamos, adversas, y se establecen planes para resolver estas situaciones. De igual manera, pues se insiste en la reducción de los créditos relacionados, ¿no? Vemos con muy buenos ojos las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados para establecer un nuevo límite distinto del de la iniciativa, y se establece a lo que ya se ha referido Alberto Gómez, el tema de la evaluación de desempeño, ¿no? El análisis que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda sobre el comportamiento crediticio y las probables sanciones, destacando el hecho que hizo en su presentación y que está contenido en esta misma iniciativa de liquidación bancaria, que bueno, pues el índice de crecimiento del crédito depende del índice de crecimiento de la economía. Y aquí es muy importante que las medidas que se tomen pues sean acorde a este principio, y también con algunas de las modificaciones que hicieron en la Cámara de Diputados, que los parámetros y los análisis sean basados en el artículo 65 de las instituciones de crédito, es decir, que se analice primero la viabilidad de crédito, que es la parte más importante. Los bancos no estamos interesados en cobrar los créditos en los tribunales, los bancos estamos interesados en generar créditos sanos que por su propio flujo sean pagados. Y finalmente, en el capítulo de grupos financieros se da mayor flexibilidad por una parte, porque establece la posibilidad de contar con subcontroladoras o con empresas integrantes del grupo con una participación menor al 51%, y adicionalmente se establecen criterios de gobierno corporativo similares a los que hoy operan para las empresas que cotizan sus acciones en bolsa, al amparo de la ley del mercado de valores. Pensamos que estas medidas son importantes, pero que hay que insistir en la necesidad de no generar duplicidades ni generar, como se comentaba el día de ayer, excesivas cargas regulatorias. En conclusión, pensamos que el fortalecimiento del Estado de Derecho va a fomentar un mayor eficiente sistema financiero, y no solamente esto, porque estas medidas no están dirigidas nada más para los bancos. Estas medidas, sobre todo el tema de garantías, el tema de procedimientos mercantiles, el tema de tribunales especiales, no son exclusivos de los bancos ni del sistema financiero, son aplicables para todos los agentes económicos, y aquí lo que se trata de lograr es una mayor eficacia. Y si tenemos una mayor eficacia va a ser en beneficio de todo el sistema, insistiendo que
Desafortunadamente, no solamente la legislación es la que va a resolver este problema, sino al final del camino estamos una administración de justicia también fuerte y eficiente. Muchas gracias, señor senador. Agradecemos la participación del licenciado Fernando Borja. Antes del doctor Gómez Alcalá, le agradezco mucho, como siempre, al senador Carlos Mendoza Davis la generosidad para conducir y empezar puntualmente esta sesión de trabajo. Yo le suplicaría a la licenciada María Eugenia Botler Apatiga pudiese hacer uso de la voz. Ella es la directora de análisis financiero de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas. Señores senadores presentes, miembros de las entidades supervisoras del sistema financiero, representantes de otros gremios del sistema y asistentes todos. Agradecemos la oportunidad que le brindan a la Unión Nacional de Instituciones Financieras Mexicanas, UNIFIM, de exponer sus puntos de vista sobre las iniciativas de reforma financiera. Dado que éstas tocan muchos aspectos de la actividad financiera, se hace difícil que puedan ser tratados en una sola exposición. Por ello me referiría a las iniciativas en sus aspectos más generales y en algunos de los puntos que consideramos más relevantes para la sociedad y el necesario fortalecimiento de la arquitectura del sistema financiero en México. El objetivo de todo sistema financiero en el mundo es el mismo: intermediar de manera efectiva los fondos entre los que ahorran y los que necesitan tales fondos para realizar actividades que promuevan el bienestar económico en todos los sectores de la población. Pasa que la mayoría de los agentes económicos, que somos todos los que poblamos este país, nos vemos influidos en la manera en que el Banco Central, los reguladores, supervisores y el mismo gobierno formulan sus decisiones para lograr sus objetivos. A su vez, estos mismos se ven influenciados por la manera en que a nivel mundial se formulan y se implementan decisiones. La solución es encontrar el justo medio de las políticas económicas que nos permitan tener un mayor grado de libertad para definir nuestro destino. La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas representa a intermediarios financieros de diferente índole y modelos de negocio, medianos y pequeños, que resienten más que las grandes instituciones los efectos de las decisiones de los reguladores. No pedimos privilegios, sino un análisis razonado y constructivo que lleve al país a generar un sistema de intermediación eficaz. Hoy en México se analiza una propuesta de reforma financiera y nos encontramos con que ésta tiene luces y sombras. Desde nuestra posición vemos actualmente las siguientes implicaciones en las propuestas que están en la mesa de discusión en el Senado. El principal, nada nuevo y plenamente identificado en el diagnóstico presentado en las iniciativas del Ejecutivo, es el de la excesiva concentración en grandes bancos. Los dos más grandes concentran uno el 28% de los depósitos y el otro casi el 20%, como se puede ver en la gráfica 1. Entre algunos concentran el 78% de la cartera de crédito total, extendiéndose esta concentración a tarjetas de crédito, sucursales, etcétera. Los medios de pago están igualmente concentrados. ¿Es esto bueno para el país? Evidentemente que no. El oligopolio tiene efectos nocivos en varios aspectos, y aunque la guerra de precios que pudiera darse es relativamente buena porque se beneficia al consumidor, los intermediarios financieros medianos y pequeños pudieran sufrir. Sin embargo, las características del oligopolio hacen que sus miembros pocas veces hagan guerras de precios y más bien se repartan el mercado dedicándose a vestir sus productos de tal manera que cómodamente, a través de barreras a la entrada, hacen difícil el acceso a la competencia en ese producto. El afectado al final del día es el propio usuario y eventualmente los consumidores. Cuando se analizan los mercados con herramientas de la teoría económica,
hay necesidad de hacer estudios con diferente metodología para verificar si existe concentración y barreras a la entrada en los mercados, ya que un tipo de estudio podrá arrojar la conclusión de que no hay barreras a la entrada y otro estudio demostrará que sí las hay. El más claro ejemplo es el estudio de Banco de México sobre la competencia de tarjetas de crédito que se realizó en mayo o junio de este año y el estudio de la CEPAL que se realizó en 2006. En el estudio de la CEPAL se afirma que no existe competencia, usando una metodología distinta al que usó Banco de México, por lo que en este último estudio las conclusiones son: no hay concentración significativa ni barreras a la entrada. Es bueno que en la reforma financiera, en 2 artículos, se le den facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para analizar esta situación y ojalá que la comisión respectiva en el Poder Legislativo vigile y le dé seguimiento a este proceso, de tal manera que el poder económico de los grandes bancos no influya en sus decisiones. Pero existen maneras eficaces y oportunas de enfrentar la excesiva concentración que se presenta a simple vista, como la podemos ver en la gráfica, y que tiene como consecuencia el aumento del riesgo sistémico. La medida es aplicar suplementos de capital y de liquidez para dicho tipo de bancos, tal y como lo propone Basilea III, que fue adoptada en México con antelación a las fechas que el mismo Banco Internacional de Pagos proponía, pero que en México no se incluyó esta recomendación para bancos de riesgo sistémico. Ahora, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la reforma financiera, se contempla esta posibilidad en el artículo 50 para el índice de capital, pero no se considera en el 96 bis, ni para los índices de liquidez y no se menciona el índice de apalancamiento. Al aplicar estos suplementos, estaríamos hablando de regulación diferenciada, ya que las instituciones financieras se diferencian por modelo de negocio, lo cual equivale a un cierto perfil de riesgo dependiendo del tipo de operaciones activas y pasivas. Y además, por otro lado, a raíz de la crisis del 2008 se añadió un concepto adicional de riesgo, de diferenciación por riesgo sistémico o no sistémico. En otro tema, adicionalmente, la manera en que la banca de desarrollo dispersa sus fondos presenta otra oportunidad para nivelar la cancha de juego entre el poder que les da a las grandes instituciones financieras su tamaño y entre las medianas y las pequeñas. Felizmente, el nuevo papel de la banca de desarrollo favorecerá la expansión de crédito, ya que los cambios a la operación de banca de desarrollo que la reforma financiera está promoviendo y que se refiere al apoyo del aparato productivo con créditos y asistencia técnica, sin competir con la banca comercial, son positivos. Ahora, con los cambios propuestos, se procura que las garantías que ésta reciba le permitan hoy tomar operaciones más riesgosas desde el punto de vista crediticio. Entonces, la banca de desarrollo se estaría empezando a mover hacia la frontera de riesgo, lo que es positivo para la economía. Sin embargo, hay algo que nos preocupa, pues aunque la reforma continúa apoyando el fondeo desde la banca de desarrollo a las instituciones financieras, lo hace favoreciendo a los grandes bancos, que de suyo no lo requieren al tener, gracias a su tamaño vía sus sucursales, una tasa de fondeo barata. Como se puede ver en la gráfica 4, la tasa de fondeo para los grandes bancos es mucho menor a la tasa de fondeo propia de las instituciones que representamos, que prestan a la base de la pirámide y a otros segmentos de la economía, con una diferencia del 67% como porcentaje de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, contra el 35% de los 5 bancos más grandes. Esto hace que uno deba preguntarse, ¿no es esta política de fondeo contraria al diagnóstico de la propuesta del Ejecutivo? Al no distinguir dichas ventajas y darle dinero en términos baratos a los grandes bancos que de suyo no lo necesitan y que no necesariamente han promovido la inclusión financiera. Entendemos que la banca de desarrollo
necesita el esfuerzo de todos para la dispersión eficiente de los fondos, pero hacerlo de esta manera contribuye a aumentar la concentración financiera. En el artículo 44 bis 2 de Banca de Desarrollo se declara de manera tibia que ésta podrá fomentar el desarrollo de instituciones pequeñas y medianas para mejorar las condiciones de competencia en el sistema financiero. Pensamos que en lugar de esta formulación deberían asignársele programas específicos a las instituciones financieras medianas y pequeñas con condiciones adecuadas al perfil de estas mismas y además especificando que dichos fondos, de no ser utilizados en tiempo adecuado, se abrirían a todos los demás intermediarios. Es decir, no estamos diciendo que nada más a las pequeñas y medianas se les fondee especialmente, sino que en el plazo de tiempo que la Banca de Desarrollo lo proponga, pues esos fondos se abren si no son utilizados para otros intermediarios. Bueno, otro punto positivo de la reforma es que las nuevas atribuciones a Conducef darán más confianza a los consumidores, lo que pudiera incrementar la demanda por crédito y afortunadamente, con algunos cambios aprobados en la Cámara de Diputados, se acotó la discrecionalidad que tenía inicialmente la reforma. Permanece una preocupación importante en cuanto a dos cuestiones específicas. El hecho de que las evaluaciones de las instituciones financieras que se harán públicas incluyan multas en proceso y no multas juzgadas, pues esto afecta ex ante el riesgo reputacional de las instituciones. Además, un elemento importante sobre la definición del título ejecutivo mercantil en el artículo 68 bis de la Ley para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros le da discrecionalidad a la Conducef para determinarlo como tal, en lugar de que sea la autoridad judicial competente quien lo determine. Asimismo, y esto toca un tema de los que querían que se tocaran aquí, en cuanto a la discrecionalidad, persiste aún una parte sustancial en la reforma financiera en la Ley para regular las agrupaciones financieras, específicamente los artículos 15, 6, 86 y 89. No existen parámetros ni criterios analíticos que acoten dicha discrecionalidad, lo cual es inaceptable en una legislación. ¿Qué criterios nos parecen importantes para incorporarlos para acotarla? La concentración económica, la elusión de impuestos y la contravención a cualquier ley ya establecida. Para que un sistema financiero sea eficaz, entre otros elementos, se requiere que los participantes tengan información relevante para la medición de los riesgos. La función de las sociedades de información de crédito, conocidas como burós, es esencial para cumplir dicho objetivo. Persiste en la reforma un defecto importante, ya que aunque se incorpora la obligatoriedad de las OFOMES a reportar algún buró, no se incorporó a esta obligatoriedad a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y además no se atiende una necesidad fundamental, que cualquier institución que practique una actividad financiera, sea crediticia o no, reporte al buró. Tenemos el ejemplo de las casas de empeño, las cuales no caen dentro de una actividad crediticia, pero que dadas las condiciones de los sectores en la base de la pirámide de nuestro país, presentan información relevante para que las instituciones financieras con visión de largo plazo que comprometidamente atienden este sector, midan riesgos sobre los acreditados de manera adecuada, eviten sobreendeudarlos y determinen precios y términos adecuados para sus servicios y productos. Adicionalmente, en la misma ley se presenta casi como una amenaza en el artículo 7 bis la posibilidad de un buró paraestatal, lo cual nos parece una solución arbitraria y poco eficaz. Ya ha habido en nuestra historia reciente un buró paraestatal que no funcionó y además no pareciera que dicha experiencia haya sido positiva en algún otro lugar del mundo. Esta medida es el tipo de soluciones que no responden a las necesidades del país. La relevancia de un mercado financiero profundo para lograr medios alternativos de financiamiento accesible por parte de las empresas medianas y grandes es determinante. México posee un mercado de valores muy reducido
y la propuesta de la reforma financiera va en contra de su desarrollo. En la Ley del Mercado de Valores se establecen criterios para calificar al inversionista con elementos basados en su nivel de ingresos o activos en los artículos 2, 188, 189, 190 y 190 bis. Esto con el fin de evitar que las instituciones financieras asignen papeles riesgosos a inversionistas poco calificados, considerando también los abusos que se han presentado en México en el pasado. El problema de esta definición es que esta propuesta discrimina a inversionistas sofisticados con pocos recursos y castiga en general a inversionistas de bajos recursos a estacionarse en inversiones de nulo o muy bajo rendimiento. Consideramos que en lugar de calificar al inversionista por sus ingresos y activos, se haga mediante dos elementos. Uno es la autoevaluación del mismo inversionista con base en un cuestionario que pudiera incluir definiciones de riesgo, cálculo de inflación, cálculo de rendimiento real de varianzas. Y segundo, la clasificación del asesor de bolsa a dicho inversionista con base en resultados del cuestionario. De tal forma que en las revisiones de la Comisión Nacional Bancaria se puede evaluar la adecuada calificación de los inversionistas por parte del asesor. Pero la Ley del Mercado de Valores no solo discrimina al inversionista de menores recursos, sino que también al obligar al intermediario a tomar montos máximos de la oferta del emisor, le encarece los costos a este último, ya que el pago de comisiones aumenta como proporción de la colocación. La mezcla de estos dos elementos, encarecer las emisiones y discriminar inversionistas por el monto de su inversión, son una receta para frenar el mercado de valores. Creemos que en México no se debieran apoyar este tipo de iniciativas. Finalmente, un reconocimiento al cambio que aprobó la Cámara de Diputados para hacer efectiva la portabilidad de los créditos de nómina en el artículo 18 bis de la Ley de Transparencia, ya que esto dará libertad a los consumidores de decidir la institución financiera que ellos elijan y no la que el banco donde el patrón inicialmente depositó, contribuyendo con esto a mejorar la competencia en el mercado. Esta medida, como lo fue en su momento la portabilidad en las Afores y la telefonía móvil, se añade como una medida que alienta la democratización del mercado. Como ustedes pueden ver, traemos análisis concretos y propuestas serias y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración. Muchas gracias. Al contrario, licenciada Butler Apatía, los agradecidos somos nosotros, una extraordinaria exposición. Evidentemente integra elementos de análisis y con esa seriedad y con esa responsabilidad esta comisión los estará analizando. Yo le pediría al licenciado Jorge Leonardo González García, quien es vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pudiese hacer uso de la voz. Agradezco a los señores legisladores, senadores de la República, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la oportunidad que nos brindan de participar en este foro. Señoras y señores, legisladores, honorables participantes, buenas tardes. Es mi intención comentarles al respecto de los elementos y características que se contienen en algunas de las diversas iniciativas que componen la denominada reforma financiera, en particular las correspondientes a la Ley de Grupos Financieros y las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito en lo relativo al llamado proceso de liquidación judicial bancaria. Por cuanto hace a la Ley de Agrupaciones Financieras, la ley vigente para regular las agrupaciones financieras fue expedida en el año de 1990 y surgió como resultado de la tendencia mostrada en los mercados financieros al momento de procurar la apertura económica y la modernización de los sistemas financieros locales, en virtud de la creciente globalización de los mercados financieros que exigía contar con una actividad financiera más dinámica. Posteriormente, dicha ley ha sido objeto de diversas reformas desde su promulgación en temas diversos como la estructura de capital, el régimen de filiales y su esquema de responsabilidades. No obstante, en la actualidad, dicho ordenamiento legal no refleja la realidad existente en nuestro sistema financiero, que día a día es más diversificado y competitivo. Por lo anterior, resulta indispensable contar con un marco normativo que se adapte a las nuevas condiciones económicas y financieras en un entorno globalizado.
Para tales efectos, en la reforma financiera se propone expedir una nueva ley para regular las agrupaciones financieras, en la que se perfecciona la regulación aplicable a las agrupaciones financieras, al establecer con precisión las bases de organización de las sociedades controladoras y la constitución y funcionamiento de los grupos financieros, con la finalidad de otorgar una mayor certidumbre jurídica y un esquema de funcionamiento que les permita transitar esquemas flexibles de operación para su desarrollo ordenado, en los aspectos entre otros los aspectos que se describen a continuación. Por cuanto hace a la modernización de la estructura corporativa, la iniciativa contempla una estructura más flexible para las sociedades controladoras que pudieran invertir directa o indirectamente en entidades financieras, toda vez que en la actualidad únicamente se contempla la posibilidad de que tales sociedades controladoras inviertan de manera directa en el capital pagado de entidades financieras y empresas que les prestan servicios complementarios o auxiliares integrantes del respectivo grupo financiero. Y en ese sentido, la reforma prevé la posibilidad de que las sociedades controladoras también puedan realizar inversiones indirectas a través de subcontroladoras en entidades financieras que integren el grupo de que se trate, así como en otras entidades sobre las cuales no tengan el control y por tanto no sean consideradas integrantes del respectivo grupo, lo cual permitirá a dichos grupos financieros organizarse por líneas de negocio, así como el poder mejorar la oportunidad de capitalizarse más eficientemente, incluso vía alianzas o sociedades estratégicas con líneas de negocio, según ya se indicó. En cuanto a mejoras de gobierno corporativo, con la iniciativa que nos ocupa, igualmente se busca fortalecer el gobierno corporativo de las sociedades controladoras con la finalidad de contar con una estructura sólida que establezca principios y normas para la organización de dichas sociedades, así como la constitución y funcionamiento de los grupos financieros mediante una adecuada integración de los órganos de la sociedad, tales como el Consejo de Administración y la Dirección General. Para tales efectos, se establece un régimen similar al establecido en la Ley del Mercado de Valores para las sociedades emisoras, en donde se adoptó la idea de asignar al Consejo de Administración la función general de definir las estrategias y políticas con que deberá ejecutarse las operaciones del grupo financiero, mientras que a la Dirección General se le asigna la gestión y conducción de los negocios y la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control y registro de la sociedad, lo que da sustento sólido al hecho de atribuir al Consejo de Administración la función de supervisión y control en virtud de no tener conflictos de interés. En este sentido, la redefinición de las funciones del Consejo de Administración como un órgano de estrategia y vigilancia implica que el director general se convierta en el responsable de la conducción y administración cotidiana de la empresa. Adicionalmente, de manera consistente con la práctica internacional, se introduce la posibilidad de creación de uno o más comités integrados por consejeros independientes para apoyar al Consejo de Administración de manera imparcial en su labor de vigilancia, tanto contable como de control interno y vigilancia de las buenas prácticas societarias. En materia de procesos administrativos, también la ley o la iniciativa establece un marco completo para regular la incorporación, separación o fusión de entidades, regula la escisión de la sociedad controladora, mecanismos nuevos para, por ejemplo, poder revocar la sociedad a petición de la propia sociedad controladora y, en fin, se establecen algunas mejoras de carácter corporativo y administrativo en la ley. Finalmente, se establecen algunas mejoras en cuanto a la supervisión de estas entidades, en congruencia con lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos financieros, se refuerzan las facultades de las autoridades nacionales encargadas de la supervisión de los grupos financieros para que mediante instrumentos de colaboración que al efecto elaboren y el intercambio efectivo de información tanto entre autoridades nacionales como extranjeras se logre una supervisión consolidada y efectiva sobre dichas entidades. Por cuanto hace al régimen de responsabilidad y medidas correctivas en la ley, fundamentalmente se mantiene el régimen actualmente en vigor. Pasaría a comentar en cuanto a la propuesta o iniciativa de liquidación judicial, y ahí simplemente señalar que dentro del paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo en mayo pasado,
como uno de los temas más relevantes en el sistema financiero, se incluyeron las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de contemplar el marco para el tratamiento de instituciones de banca múltiple que presentan problemas financieros. Este marco regulatorio se planeó en 3 etapas, la primera de ellas denominada como de acciones correctivas, la segunda de resoluciones bancarias, ambas ya en vigor, y la tercera y última, que es la que nos ocupa el día de hoy como tema a discusión, de la liquidación judicial bancaria. Mediante la iniciativa objeto de análisis, se propone una reforma que establecerá un esquema específico para el tratamiento de instituciones bancarias insolventes, es decir, aquellas cuyos activos sean insuficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. Para tal efecto se propone crear un proceso específico al que se ha denominado liquidación judicial bancaria. Con la reforma que nos ocupa, se agrupará en un solo cuerpo normativo la regulación aplicable a las 3 etapas referidas anteriormente y se contará con un proceso autónomo para las instituciones bancarias insolventes con plazos acordes a la recuperación que pudiera generar en el resto de la economía. Entre las razones por las cuales se consideró conveniente crear dicho régimen, se resalta la inconveniencia de que la quiebra de una institución bancaria se rija por la legislación mercantil general, toda vez que los efectos de una quiebra de un banco que generan en la economía de un país son muy diversos a los que pudiera generar la quiebra de cualquier otra empresa. De esta forma se propone eliminar el régimen relativo contenido en la Ley de Concursos para incorporarlo en la Ley de Instituciones de Crédito. Entre las principales modificaciones al respecto estarían los correspondientes a la materia de la revocación e inicio del procedimiento judicial de liquidación, en el que se incorpora como causal de revocación la extinción del capital de la institución de crédito como una causal de revocación de la autorización otorgada al banco para organizarse y operar con tal carácter, la cual se actualizará cuando los activos de la institución bancaria de que se trate no sean suficientes para cubrir sus pasivos. Esta determinación se asienta en un dictamen que elabora la Comisión Nacional Bancaria, el cual debe contar con la aprobación de su Junta de Gobierno, o bien elaborado por un tercero especializado, caso en el cual deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB. Una vez actualizado el supuesto de extinción del capital, el IPAB solicita al juez competente la declaración de la sentencia que dé inicio al proceso de liquidación judicial, explicando los hechos que la motivan. Iniciado el proceso judicial, el IPAB fungirá como liquidador judicial. Entre las reformas en materia de reconocimiento y graduación de créditos, precisamente este tema de reconocimiento de créditos, en términos de lo que hoy se contiene en la Ley de Concursos Mercantiles, es una de las etapas que más alarga el proceso. Es por eso, o por ello, que la iniciativa propone un mecanismo expedito de reconocimiento de acreedores que contribuya a dar celeridad a la entrega de los recursos correspondientes. De esta forma se establece que el plazo para que se lleve a cabo todo el proceso de reconocimiento de créditos no debe de exceder de 55 días contados a partir de que la institución sea declarada en liquidación judicial. Dicho reconocimiento tendrá como base los registros contables y los sistemas con que cuenta la institución de banca múltiple, lo cual otorgará certeza a los acreedores. Con base en la aludida información, el IPAB, en su carácter de liquidador judicial, emitirá una lista provisional con los nombres de los acreedores, así como la graduación y prelación de pago que conforme a la Ley de Instituciones de Crédito les corresponde, haciéndola de conocimiento público a través de diversos medios de comunicación masiva. Cabe mencionar que con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a este procedimiento, los posibles acreedores que no hayan sido incluidos en la lista provisional contarán con la oportunidad de reclamar su reconocimiento, así como solicitar ajustes o modificaciones a dicha lista. En el proyecto también se contienen reformas en materia de enajenación de activos. La iniciativa reconoce que la realización de los activos es prioritaria para que la institución de banca múltiple insolvente pueda hacer frente a sus obligaciones pendientes de pago y en ese sentido se establezca un procedimiento de enajenación de bienes que se rige bajo el principio de economía, eficacia, imparcialidad y transparencia, buscando en todo momento las mejores condiciones y los plazos más cortos de recuperación de recursos. Se conserva la posibilidad de llevar a cabo la enajenación de los activos mediante subasta y se adiciona la opción de realizarla mediante licitación o a través de procedimientos distintos en casos específicos cuando pueda mejorarse el valor de los bienes a ser enajenados. Finalmente, el IPAB realiza acciones de conclusión de la quiebra
es decir, el balance final de liquidación y la solicitud al juez para que declare la terminación del proceso. La iniciativa propone modificar el orden de prelación de pago que existe hoy en la liquidación administrativa e incluirá en los mismos términos y se incluirá en los mismos términos en el proceso de liquidación judicial. En ambos casos se otorgará preferencia de pago a los ahorradores sobre los demás acreedores comunes de la institución y se modifica el grado y prelación que le corresponde al IPAB por los derechos en los que en su caso se subrogue al efectuar el pago de obligaciones garantizadas. Finalmente, en materia de rendición de cuentas, uno de los aspectos que brinda mayor certidumbre al proceso es el hecho de que la autoridad judicial participa en todas sus etapas. En este sentido, el IPAB está obligado a presentar al juez informes bimestrales en los que describa los procedimientos de enajenación de los bienes del banco efectuados en el periodo de que se trate, los pagos que haya efectuado y el estado que guarden las reservas que deba constituirse por juicios pendientes. Finalmente, la iniciativa contempla nuevas conductas de carácter penal que se contienen en la iniciativa. Serían mis comentarios. Agradecemos la participación del licenciado González García y con esta intervención se concluiría la primera etapa de esta sesión de trabajo, agradeciendo a los ponentes su participación y su colaboración y estaríamos iniciando la etapa de preguntas, respetuosamente solicitándoles inmediatamente después las respuestas a las señoras senadoras, a la señora senadora y a los señores senadores. Me pide el uso de la voz la senadora Dolores Padierna y a mí me complace mucho concederla. Tiene usted el uso de la voz. Bueno, estos 4 temas que se pusieron hoy en el orden del día realmente son muy relevantes en la reforma financiera. En la exposición de motivos de esta reforma, el Gobierno, y como hoy lo explicaron también aquí en las primeras láminas, que se reconoce que el sector financiero pues, es un área vital para la economía del país, que actualmente es un sistema sólido, fuerte, estable, que además es un motor para el crecimiento económico, que está en estabilidad. Y junto con lo que nos dijo el subsecretario de Hacienda el primer día, solo el 2.8 de personas o de acreditados son deudores, o sea, solo el 2.8 no paga. Puede decirse que se encuentra en cierta estabilidad. Bueno, si además anotamos aquí parte del diagnóstico, los sólidos índices de capitalización, casi del 15%, que es incluso superior a varios países, que además salió medianamente bien librado de la crisis mundial del 2007 y que toda esta gestión ha tomado en cuenta un marco regulatorio prevaleciente. Bueno, entonces, ¿para qué cambiar el marco jurídico si tenemos todo funcionando bien? La verdad, es una pregunta que a medida que más leo la reforma financiera, más me convenzo que el motivo principal para agregar un montón de artículos es para favorecer a los ya favorecidos, a los grandes bancos. Se olvida esta reforma financiera, como lo dice la representante de la UNIFIM, del grado de inclusión de la sociedad en los servicios financieros. Es sumamente reducida. Aborda, pero no ataca, el problema de la concentración de mercado, al contrario, la favorece. Y en realidad yo diría, respecto de las cifras que se dieron aquí, en efecto, el 26% del Producto Interno Bruto es el crédito que arroja todo el sistema financiero, pero si contamos solo al sector bancario es apenas un 17%, muy lejos de cómo están los otros países, y si tomamos en cuenta el porcentaje que va a la producción, es el 7.2%, que es ínfimo. Y no sé si se contradiga lo que dijeron aquí los exponentes con lo que ha venido diciendo el secretario de Hacienda en todos los foros, entrevistas,
su visita a la Cámara de Diputados, seguramente lo hará mañana en el Senado. Los bancos no están atendiendo a la pequeña y mediana empresa, y aquí se dice que sí. La realidad es que es un sector no atendido por el sistema financiero. La UNIFIM, entiendo que con varios instrumentos trata de atender. Bueno, entonces, yo lo que puedo decir es que este sistema financiero es muy rentable, pero con servicios muy caros para la población, solo presta a los grandes corporativos en una concentración alarmante, y el crédito no fluye a las pequeñas y medianas empresas. El sistema financiero ciertamente es innovador, pero sus productos no impactan de manera sensible en la macroeconomía. Es un sistema sólido, pero con contingencias inquietantes, que me voy a referir a ellas más adelante, y que se obtienen ganancias exponenciales, pero provenientes casi de los clientes con patrimonios pequeños. Esta reforma financiera tiene varios aspectos. Yo quiero mencionar rápido, porque además íbamos a hacer 3, no vinieron 2, entonces yo voy a hablar de los otros temas también. Uno es el tema de la reactivación crediticia. La Comisión Bancaria podrá establecer, en la nueva reforma financiera, establecer límites a las operaciones con valores, pero casi de manera voluntaria o discrecional. En el artículo 53 de la Ley de Instituciones de Crédito se faculta a la Comisión Bancaria para establecer medidas para incentivar la canalización de recursos hacia el sistema productivo. Incluye, algo que nos parece correcto, limitar las operaciones en el mercado de valores, pero son facultades temporales, discrecionales. Desde nuestra óptica es un asunto fundamental. Si uno revisa el diagnóstico que entrega el propio gobierno, la mayoría de los recursos de las empresas, de los bancos y de todo el sistema financiero, incluida la banca de desarrollo, están en la bolsa de valores. Y esto pues se tiene que corregir, es un gravísimo problema. Y no entra a fondo la reforma financiera. Nosotros pensamos que se tiene que poner un límite a las operaciones en mercado de valores, para que la mayoría de los recursos esté en la producción. Así, solo así se verán obligados a darlos a la producción. De otra manera seguirá ganando el mercado financiero en detrimento de la economía del país. En el tema de la liquidación bancaria, yo recuerdo muy bien, y lo tengo en la memoria, que el auditor Michael McKay, cuando hizo la evaluación del rescate financiero FOBAPROA, determinó como una de las causas relevantes que llevaron a este rescate bancario fue la creación de hospitales bancarios. Ese término le dio él, la creación de hospitales bancarios que generaron una elevación artificial muy considerable de los costos fiscales. Lo estoy diciendo textualmente. En esta reforma financiera se propone acertadamente una mayor rapidez en las resoluciones bancarias, en cada una de sus fases, pero alarga el proceso global de una resolución bancaria a 2 años de manera inexplicable. Si ahora nos proponen un montón de acciones para hacer muy rápidas las liquidaciones, entonces ¿para qué alargar el periodo? Es contradictorio y inexplicable. Además que todas las experiencias internacionales, las más recientes, podría señalar varias, me las voy a saltar, todas han sido en una ejecución hasta de un fin de semana. En varios bancos, en un fin de semana se decidió su ejecución. Y aquí a 2 años no hay correspondencia ni lógica en lo que se propone. Es correcto que el gobierno plantee acelerar los procesos, inicia, por ejemplo, el proceso con la extinción de capital, es decir, cuando los activos son menores a los pasivos, cosa muy correcta, la participación de los jueces en todo el seguimiento, desde el principio hasta el final, se hacen los procesos ininterrumpidos para evitar trampas
de que quieran poner un amparo, cosas por el estilo, no sé cómo llamarle jurídicamente, pero antes solían interrumpirse estos procesos, ahora no, es algo muy acertado en la reforma. La graduación de los créditos me parece correcta, los plazos cortos para la determinación de los jueces, les truenan los dedos a los jueces por primera vez y es algo muy bueno, pero lo alargan a 2 años. Eso no tiene sustento. Pero además, en esta reforma no se le ponen condiciones estrictas para limitar con toda severidad el apoyo con recursos fiscales a las resoluciones bancarias. Si tenemos siempre ahí la maquinita del dinero público, entonces es una tentación para acudir a él. Debiera haber un inspector, un comisario que audite, que supervise en tiempo real la aplicación de los recursos públicos en las resoluciones bancarias a cargo del IPAB. Lo menciono con mucho interés porque esto va a ser, por parte del PRD, un tema que no vamos a soltar. El hecho de que hayan desaparecido de la reforma financiera porque abrogan esas facultades de la Secretaría de la Función Pública, de los comisarios, etcétera, y bueno, nosotros como PRD estamos proponiendo que haya un inspector que vigile en tiempo real, que el IPAB, cuando atienda las resoluciones bancarias, se ajuste a la ley y lo haga con rapidez, con el mínimo costo fiscal. En el tema de transparencia y rendición de cuentas, nos parece que es muy insuficiente lo que presenta esta reforma financiera. Por ejemplo, no presenta una propuesta que ya está en Estados Unidos, que está en muchos países, que los bancos coticen en bolsa. Hoy día lo hacen de manera, a veces sí, a veces no, dependiendo de la coyuntura, es a voluntad del banco el ir a cotizar en bolsa de valores. No están obligados a revelar la información, por tanto, y se requiere pues una información para los propios inversionistas, para los ahorradores, para la sociedad en general y también para evitar la especulación o los desfalcos en las instituciones financieras o al mismo erario público. Entre más transparente se sea, es mejor. Y creo que como Senado de la República tampoco debemos de ceder en que no haya transparencia, en que no haya información suficiente, permanente y obligatoria. Cuando las empresas cotizan en bolsa, pues revelan aspectos muy importantes de sus operaciones y esto disminuye cualquier riesgo. Y si no cotizan, pues entonces se hacen muchos desfalcos. En la propuesta de reforma financiera también los encargados de la regulación, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, no asumen, en la ley prácticamente se les da inmunidad a sus decisiones, no asumen las consecuencias de ser negligentes o deficientes en su responsabilidad de vigilar, de regular, de supervisar a los intermediarios financieros. Y de eso depende la estabilidad del sistema financiero. Lo leo textual como está en la reforma financiera. Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB y los integrantes de sus juntas de gobierno no serán responsables por las pérdidas que sufran las instituciones banca múltiple derivadas de su insolvencia, deterioro financiero o por la disminución de sus activos. Pero ¿cómo no van a ser responsables si por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que vigilar que estén bien capitalizados, que no bajen del 10%, o si ponemos las reglas el suplemento de capital, pues tiene que estar al 15%. Si alguien está en el 9%, pues tiene que decirle o te pones al 10% al mínimo o habrá sanción, pero aquí al contrario. Entonces, cuando se pone una cláusula de estas, que los servidores públicos no se hacen responsables de lo que son responsables, ¿qué quiere decir? Pues algo van a hacer.
y se están protegiendo. Entonces yo diría esto es inaceptable, porque además de su buena ejecución, de su buen funcionamiento, de que hagan lo que les ordena la ley y la hagan con eficiencia y con responsabilidad, de eso depende la integridad del mercado financiero. Las sanciones que se propone pues son muy diluidas, no son proporcionales al daño que generan, no se desincentivan las conductas irregulares de algunos administrativos bancarios, etcétera. ¿Qué planteamos? Que se mejore la transparencia en la información de las instituciones todas y que coticen, que los que tengan una participación de mayor al 10% en el mercado deban de cotizar en la bolsa, que se fiscalice en tiempo real a través de un inspector especial, que exista una comisión bicameral, esto es nuestro, que lo hemos tratado de platicar con las autoridades, pero deben de convencerse de que debe de haber un seguimiento puntual a este tema por parte del Congreso. No hay. La Comisión de Hacienda ve chile, dulce y manteca, pero este tema del sistema financiero requiere una comisión especial y bicameral. Que haya mayor severidad a los accionistas principales o directivos bancarios que quiebren un banco. Debe haber despido o sanción a los reguladores y supervisores que incurran en negligencia o en deficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades, etcétera. Son muchas propuestas que en todo caso en la dictaminación haremos en lo concreto. Pero en relación a la capitalización de los bancos son instituciones muy frágiles porque su capital en una proporción muy pequeña, solo el 10% de los activos están resguardados, todo lo demás está sujeto a riesgo. De tal manera que está son instituciones de riesgo por naturaleza. Por eso debemos asegurarnos que siempre las instituciones cuenten con un mínimo de 10% de sus activos como capital, no asumir riesgos elevados, no admitir choques adversos, y lo que se está haciendo ahora es hacer más laxa la supervisión, lo cual eso puede conducir a efectos que uno no quisiera. Entonces debemos dar prioridad al cumplimiento de las reglas de capitalización, a la observancia puntual de las reglas prudenciales y a una efectiva supervisión y transparencia. Se nos dice que la supervisión va a recaer en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que por eso se cancelan otras figuras, porque la supervisión va a ser de la CNBV. Pero, ¿quién supervisa a la CNBV? Con las nuevas facultades que se le está dando en la reforma financiera, son enormes las nuevas facultades. Entonces, ¿quién supervisa el supervisor? Para eso nos dicen, está el Congreso, para eso está la Auditoría Superior de la Federación, sí, solo con el detalle que esa revisa 2 años después, y 2 años después, en el futuro, pues ya estamos muertos, porque estas cosas son de días, de horas, los capitales se mueven en segundos, 2 años después no tiene ningún sentido, y en realidad quitar la supervisión de la ley no me parece un aspecto correcto. Los suplementos del capital a mí me parecen bien, hay unos que nos han dicho no, eso es excesivo. Yo diría que a los que son muy grandes es correcta la medida, para los que son pequeños hay que ajustarnos al 10%. En relación a la exención del pago de dividendos a los bancos nuevos, pues no puede dispensarse el recurso del fortalecimiento de las reservas. A mí me parece que debemos de revisar eso. Y vuelvo a señalar el tema de gobiernos extranjeros porque lo vuelven a meter también en este tema. Y yo diría que desde la exposición de motivos, el Gobierno está proponiendo las nuevas figuras de la extranjerización que se extrapola al 100%
y que esto ha sido ya estudiado, este riesgo sistémico y la socialización de las pérdidas, ha sido muy estudiado recientemente por la crisis del 2007 y los principales premios Nobel, Joseph Stiglitz, aquí tengo la fuente, si gustan leerla, Paul Krugman, tengo la fuente, su libro, George Akerlof, su libro, Sheila Blair, que es la exdirectora general de la FEDIC de Estados Unidos, muchos gentes que han venido estudiando la crisis del 2007, todos recomiendan no rescatar bancos grandes, no rescatar instituciones financieras con recursos públicos, porque eso solo lleva a los países a un megaendeudamiento del cual nunca se sale. Y baste señalar el costo del rescate bancario en México, que fue de 1.782.843 millones de pesos y que crece 66.776 millones de pesos cada año, y por lo tanto nunca se puede pagar porque cada año crece en lugar de disminuir, que ya hemos pagado 938.000 millones y todavía falta un monto similar por pagar. Bueno, si ya tenemos una experiencia tan negativa, si a raíz de esa experiencia negativa dijimos que no, ¿por qué ahora se vuelve a hacer mayores concentraciones, se admite quitar, reventar el techo de 400.000 UDIs para el rescate con recursos públicos y ahora le dan facultades a este Comité de Estabilidad Bancaria de reventar ese tope y de decidir discrecionalmente qué banco se puede rescatar con recursos públicos? Esto yo lo veo muy grave. Y también es un punto que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón y estamos haciendo un llamado también a la ciudadanía que nos escucha a través del canal del Congreso a que se exprese en relación a estos temas, porque no puede quedar todo aquí entre nosotros, que además estamos de noche, no pasan los medios de comunicación masivos y todo queda aquí, como se dice, controlado, un debate controlado. Estos temas son muy graves y yo diría que no. Luego, hay muchos temas. El tema de las remuneraciones, porque está escrito en las remuneraciones a los directivos de los bancos. Aquí se le da facultad discrecional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que establezca los lineamientos de cómo van a ganar. El asunto es de que como todo se carga al gasto corriente del banco, el gasto corriente y los salarios de los altos mandos, de los directivos, se paga con el ahorro, pues del ahorro de los ahorradores, pues esto tiene que llamar a que también no puede ser tan discrecional el monto salarial de los servidores públicos. Está en estas leyes, en el L8 y en el L12, los temas relevantes ya no los voy a abordar, los de conflicto de interés, los de las operaciones bancarias relacionadas. Solo me referiré rápido a un tema que son las operaciones de las agrupaciones financieras, porque lo mencionó el representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, están admitiendo las subcontroladoras. Y dicen en la ley que las subcontroladoras no van a formar parte del grupo financiero, pero si son subcontroladoras y dependen del grupo financiero, ¿por qué no van a formar parte del grupo financiero? Es un control indirecto mediante las subcontroladoras, lo cual induce a concentraciones de mercado elusivas, menos transparentes, tanto para la autoridad como para todos los participantes en el mercado. Por lo tanto, nosotros decimos que no se permita a los grupos financieros controlar indirectamente otras entidades financieras, porque si ellos las controlan, pues entonces forman parte del grupo financiero. Lo mismo es, admiten los prestadores de servicio, los inmuebles, los valores del gobierno, los títulos de capital, todo eso forma parte del grupo financiero, pero en la reforma financiera dicen que no forma parte del grupo. En realidad es para
disfrazar la concentración. Algo que es concentración no quieren que aparezca como concentración. Y nosotros por eso proponemos reducir al 40% el límite de adquisición de títulos de entidades financieras que no formen parte del grupo financiero, entre muchas otras propuestas que ya lo haremos en la dictaminación. Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna. La verdad es que siempre la escuchamos con mucha atención y con mucho interés, y qué bueno que así sea. Es parte del propósito de este encuentro, el de poder contrastar y hacer coincidir puntos de vista y sobre todo posiciones con respecto a este tema tan relevante. Yo le suplicaría al senador Martín Orozco pudiera hacer uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, la senadora ya tocó muchos temas, yo voy solo a uno. Un tema que ayer lo comenté, ya llegué en los últimos minutos y que sigo con la duda, pero que ahora la licenciada Eugenia tocó entre todos sus temas un buen documento que ojalá nos lo proporcione para discutir varios de los temas que tiene ahí en la comisión, que es donde al final se va a resolver la aprobación de este número muy amplio de normas. El tema de la COFECO, hace un momento lo comentó, que participaba en 2 artículos. Realmente, ¿qué participación tiene la COFECO o toda esa discreción de la Secretaría de Hacienda? O sea, no es que desconfiemos, pero si al final va a seguir beneficiando a su discreción a los 4 o 5 bancos, les aseguro que no va a terminar el oligopolio y no va a haber créditos más baratos, ni más oportunos, ni más, ¿qué más decía?, sostenibles, ni más créditos. Sí me gustaría que la licenciada me platicara más qué tanto participa COFECO y no tanto de estas leyes que regule el mercado, la propia Secretaría de Hacienda. Concreto. Agradecemos la participación del senador Orozco y le pedimos al senador Carlos Mendoza Davis pudiera expresar su participación. Gracias, presidente. Una pregunta a los compañeros de la Asociación de Bancos de México, además de agradecer sus comentarios. Me llama la atención la argumentación que se hizo, porque leía justo ayer o antier una opinión en donde se señalaba que nuestro problema de baja recaudación comparado con otras entidades, otros países de la OECD, cuando le agregabas una variable que era la informalidad, pues resulta que no estábamos tan mal y que acabábamos recaudando algo razonablemente competitivo con relación a otros países que tenían, por supuesto, niveles mucho menores de informalidad que nosotros. Es decir, que los que pagamos, pues pagamos más o menos bien, incluso más en algunos casos que otros países de la OECD. Y ahora, en un símil, se señala que la banca, quitando o agregando la variable del crecimiento, pues estamos prestando o está prestando en niveles razonables, comparables con otras economías con desarrollo similar a la que tiene nuestro país, y yo sí coincidiría en que pues sin duda alguna si hay alguna variable que tiene que afectar el crédito y también en alguna medida de regreso pues tiene que ser el crecimiento. Sin embargo, siempre hay espacio para mejorar. A lo mejor dices estoy bien, pero no se puede decir no puedo estar mejor. Y suponiendo, sin conceder, que quitáramos la variable de que ahora habrá una evaluación del ejercicio crediticio que se está haciendo por parte de la Comisión Nacional Bancaria, y además se podrán incluso aplicar sanciones, yo quisiera preguntar cuál es la opinión que tiene la banca con relación no a la parte de evaluación y sanción, sino a todos los otros incentivos que pretenden este cúmulo de modificaciones alinear, y aquí tenemos 4 de ellos muy claros: otorgamiento y ejecución de garantías, concursos mercantiles, liquidación judicial bancaria, agrupaciones financieras.
que tratan de hacer más atractivo para los intermediarios el entrar en el ejercicio del crédito. Con las variables, mi pregunta concreta es, con las variables que modifica ahora todo este cúmulo de reformas que prevé la iniciativa de reforma financiera, ¿verdaderamente cree la banca que se va a promover el crédito? ¿Son estas las causas? Porque esto es lo que busca la iniciativa. ¿Son estas las causas, lo que necesita la banca para poder mejorar, suponiendo, sin conceder lo que ustedes dijeron, de que están razonablemente bien? ¿Son estas las variables que se requieren ajustar? ¿Y podemos esperar una participación más activa de la banca en el crédito en el país por estas y las demás modificaciones que se hacen y no por el tema de las evaluaciones y las sanciones? ¿O hay algo todavía que falta aquí que debiera de hacerse para estar a lo mejor en el mundo del deber ser, que pudiera no ser incluso hasta factible alcanzarlo en este momento, pero sí ponernos en un contexto cuál es la opinión que tienen ustedes en torno a esto? No, hombre, ¿de qué, secretario? Muchas gracias a la participación del senador Mendoza Davis. Tienen el uso de la voz. Ustedes me indican el orden para poder dar respuesta a los planteamientos presentados por los señores legisladores. Le concedemos el uso de la voz al doctor Gómez Alcalá. Sí, muchas gracias, senador. Bueno, creo que hemos tenido aquí unas preguntas muy amplias y unas reflexiones muy amplias. Traté de recogerlas todas, voy a tratar de hacer comentarios particulares en un momento y empezar con algunos comentarios generales. Empiezo en cuanto a las reflexiones que hizo la senadora Padierna, la limitación a la operación en valores como un tema importante en la actual iniciativa. Lo que la ABM piensa es de que es en el mejor interés del sistema financiero mexicano que tengamos un mercado líquido y profundo de bonos gubernamentales. Y eso pues depende de las condiciones estructurales que tiene nuestro propio sistema, incluidas las que aquí hemos platicado en otras ocasiones. El tenerlo así es un garante para que la conducción de la política monetaria sea efectiva, también es importante para la instrumentación de la política de deuda pública y también es importante para la banca para su manejo de coberturas y de liquidez. Sentimos que es un aspecto que tendrá que vigilar estos tres aspectos neurálgicos en el funcionamiento del sistema. Creo que también parte de la reflexión debe de incorporar en qué parte del diagnóstico estamos o no de acuerdo. Lo que nosotros sentimos es de que, y aquí anticipándome a la pregunta del senador Mendoza, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar en el sistema actual. Sentimos que las tendencias van en la dirección adecuada, podrían ir mejor seguramente y parte de esas iniciativas están recogidas en la reforma. Pero que sentimos que el gran elemento ausente para ver un sistema financiero verdaderamente robusto es la demanda de crédito. Y no se va a presentar una demanda de crédito pues si no hay proyectos de inversión. Y no hay proyectos de inversión porque hemos tenido una coyuntura ya de varios años de un crecimiento que a todos nos ha decepcionado. Y yo los invitaría a hacer una reflexión, concédanme la hipótesis, es decir, lo que ha faltado en México es una demanda de crédito. Entonces, ¿qué pasaría con la estructura de valores gubernamentales en un país que no tiene una demanda de crédito? Pues sería el activo financiero por excelencia, pues porque no hay necesidad de tener otro tipo de papeles porque no hay demanda de crédito. Entonces, nosotros sentimos que más bien lo que arrojan los números mexicanos es de que lo que ha faltado es demanda de crédito y entonces toda esa oferta de recursos prestables terminan por uno u otro conducto traduciéndose en valores gubernamentales. También sobre el comportamiento coyuntural, sí vemos una expansión del crédito fundamentalmente en los últimos 10, 12 años, que es cuando realmente terminan los problemas de saneamiento como sector en la industria bancaria. La cartera vencida todavía en un año tan relativamente cercano como el 2001 estaba en cerca del 10%, es el nivel que actual tiene España y España sigue contrayendo el crédito con esos niveles de cartera vencida.
es realmente cuando la cartera vencida cae, cuando empieza realmente la expansión crediticia en México, y desde que eso ha pasado no hemos visto, con un ligero paréntesis en el 2009 por la recesión, realmente ningún año en el que el crédito haya dejado de crecer. Y en particular el de pymes, y reconociendo que partimos de una base baja, realmente es el que ahorita tiene el crecimiento más alto, 21% en términos reales, 26% en términos nominales. Sentimos aquí también, en el caso de pymes, que sería deseable conjugar otros propósitos de la política pública. Entre muchos, los mencionados por el secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, tenemos que avanzar simultáneamente en la agenda de formalización de la economía y de productividad de la misma. Porque lo más deseable para un país visto como un todo es de que el ahorro se use para los fines más productivos. Y si por diversos problemas estructurales, como el de la informalidad, no tenemos esa productividad, pues bueno, estamos haciendo un mal uso a fin de cuentas de los fondos prestables. Entonces, sentimos que hay que, simultáneamente a esta iniciativa que recoge muchos de los aspectos del lado de la oferta del crédito, que se acompañe con otros propósitos que no son necesariamente los que estamos discutiendo ahorita, pero que tienen que ver con la agenda de crecimiento, con la agenda de formalización y con la agenda de productividad. También hubo una serie de reflexiones sobre el tema de competencia. Y también dentro de los comentarios generales, a reserva que quieran entrar en algunos en particular, casi todo el tema de competencia se resumen o las críticas que se hacen a la competencia se resumen en el tema de la concentración. Yo creo que aquí es muy clara tanto la literatura académica como la propia experiencia internacional, que concentración no es sinónimo de prácticas monopólicas o de ausencia de competencia. Y por lo mismo tampoco es necesariamente cierto que el remedio sea limitar la concentración. Para ser muy concreto, yo creo que hay varios, no uno, varios ejemplos internacionales dentro del sistema bancario, dentro del sistema financiero, donde las concentraciones son incluso muy superiores a las mexicanas y son juzgados como sistemas financieros competitivos y que cumplen su labor social. El senador Delgado ayer mencionaba un libro, en ese mismo libro vienen detalladas varias de estas experiencias, se las comento, son el caso de los países escandinavos, particularmente el caso de Finlandia, los dos principales bancos tienen el 95% y está juzgado como uno de los sistemas más eficientes del mundo. Pero también podemos irnos a la experiencia australiana, a la experiencia canadiense, incluso a algunos de los otros países en América Latina. Creo también que se minimice el hecho de la caída de precios y comisiones que hemos visto. Otra vez podemos discutir y debatir si esta pudiera haber sido mayor o más rápida, pero lo que sí es innegable es la tendencia a la disminución en tasas activas en la mayoría de los créditos que otorga el sistema financiero, y algo similar pasa en la aplastante mayoría de las comisiones. La innovación de productos sería imposible explicarle en un sistema que fuera monopólico u oligopólico, como se ha dicho. No habría razón de estar innovando si el mercado es cautivo. Y realmente una característica que hemos visto es de que prácticamente no pasa una semana sin que algún banco, algún participante de la industria ofrezca algo, innove, empaquete distinto, en fin, ofrezca alternativas distintas a la ciudadanía. Y esto ya para no mencionar que también ha sido un dato que no se subraya mucho, hemos visto cambios en la participación de mercado muy amplios, muy generalizados por segmentos, por productos, por regiones, durante los últimos años a todo lo largo y ancho de la geografía bancaria en México. Sobre la información y la transparencia, coincido con la senadora Padierna de que el mejor mecanismo y el mejor incentivo para la competencia y para evaluar el comportamiento de los intermediarios, precisamente que se conozcan cómo están, cómo van, qué ofrecen y cómo lo van haciendo. Y yo creo que eso se logra muchísimo, no es necesario, por ejemplo, cotizar en bolsa, con que simplemente hay una emisión de deuda, que prácticamente todos los bancos en México la tienen. Los requisitos de divulgación de información son esencialmente los mismos. Entonces, hay alternativas, hay canales, pero sí quisiéramos insistir que realmente el tema de divulgación, información y comparabilidad entre los intermediarios es una herramienta adecuada para alinear los incentivos que nos interesa. El senador Mendoza, bueno, coincido, o sea, que las flechitas estén en la dirección correcta y como las quisiéramos ver, no quiere decir que no podamos hacer algo para mejorarlas, y en eso, por supuesto, que el ABM está en la mejor disposición para hacer su parte. Sí creo, y esto es lo que mencionó el senador en cuanto a la recaudación, yo creo que es un tema que ya los académicos mexicanos están empezando a concentrarse más.
como que parece que vivimos dos Méxicos, el de la formalidad y el de la informalidad. Y dependiendo del sector, si pudiéramos redefinir al país exclusivamente en la parte formal, muchos de los indicadores del sistema financiero, al igual que el de la recaudación por obvias razones, pues lucirían mucho mejor, evidentemente, ¿no? Pero eso sí es una gran reflexión, sí es un gran tema, porque necesariamente la banca, por todos los requisitos que tiene que cumplir, pues prácticamente prefiere atender o moverse en el mundo de la formalidad. Y además como país, por lo que mencioné hace un momento, yo creo que es lo que más nos conviene. Lo que nosotros quisiéramos ver, que creo que la iniciativa recoge de una muy buena manera, es que existe un adecuado balance entre todos los múltiples propósitos que tiene la iniciativa, que son protección a los usuarios, la ampliación crediticia, la estabilidad del sistema y los incentivos para seguir invirtiendo en el sector. Yo creo que ese es, cualitativamente hablando, ese es el balance que quisiéramos ver. E insisto, necesitamos otros elementos. Si no hay crecimiento económico, no va a llegar esa demanda de crédito y entonces no va a poder realmente verse al sistema financiero si tiene o no capacidad para responder. Nosotros estamos convencidos de que sí hay capacidad de respuesta y lo que nos ha faltado es ver esa dinámica de demanda de crédito que no se ha presentado por el bajo crecimiento. No sé si Fernando quisiera añadir. Sí, solamente adicionar un tema en relación a la competencia. Creo que el propio Congreso acaba de aprobar una reforma muy importante, no solo en la parte de telecomunicaciones y de competencia, dotando de autonomía a un nuevo órgano, con nuevos integrantes, con más amplias facultades. Y yo creo que lo que es importante destacar es que esta es la autoridad que nos rige al sector financiero, al igual que todos los demás sectores, en materia de competencia, ¿no? La autoridad prima en esta materia es la Comisión, y yo creo que también dentro de esta iniciativa hay otros capítulos que convocan a esta Comisión a realizar estudios, a dar recomendaciones, y creo que es la propia autoridad la que debería determinar cuáles son las medidas que deben de tomarse, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de dominancia, cuando hablamos de mercados relevantes, pues es la propia Comisión la que hace estas determinaciones y la que hace estudios y recorre información de los mercados. Entonces, un poco atendiendo al tema, la Comisión de Competencia tiene amplias facultades, de ninguna manera se limitan en este caso, creo que con lo contrario se refuerzan, sobre todo ahora que el sector de telecomunicaciones, la parte de competencia no va a ser competencia, ahora sí que de esta comisión, sino del instituto de reciente creación. Entonces creo que también habría que darle un voto de confianza a la nueva comisión, y así se establece en esta comisión. Gracias. Muchas gracias tanto al doctor Gómez Alcalá como al licenciado Fernando Borja. No sé si la licenciada Butler quisiera hacer uso de la voz. Sí, es cierto lo que dice el doctor Alberto Gómez, que en la mayoría de los países las concentraciones bancarias son importantes, pero esto no se me hace una excusa de que porque haya cosas malas en otro lado, porque la concentración es nociva, aunque se diga que son intermediarios financieros eficientes, yo cuestionaría eso. Lo que sí quiero decir es que nosotros tenemos que tener en México la capacidad de decidir lo que consideramos que es bueno para el país, y compararnos con otros países es bueno, pero siempre y cuando eso beneficie al país. Es decir, lo que quiero decir es que sí es cierto también que se le está dando a la Comisión Federal de Competencia los atributos, aunque en el transitorio segundo de la L1 se le dice que es Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria la que pueden pedirle a la Comisión Federal de Competencia que analice las concentraciones, y que ésta podría tener la capacidad de desincorporar activos. O sea, sí está bien estructurado el asunto. Lo que nosotros planteamos aquí es que nos preocuparía, que puse de ejemplo el estudio de Banco de México y de la CEPAL, cómo dos estudios llegan a conclusiones diferentes. Entonces, es bien importante, como dice la senadora, que se haga una instancia bicameral del sector financiero para que haya un filtro adicional en ese tipo de evaluaciones.
y se haga ¿cómo se dice?, los cuestionamientos pertinentes, porque pues es importante. Muchas veces sabemos que pudiera haber ahí mucha injerencia de cabildeo, y el cabildeo no necesariamente es bueno cuando se trata de intereses de grandes bancos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que ustedes deberían evaluar ese tipo de estudios que haría la Comisión Federal de Competencia. Y respecto a… no me acuerdo qué otra pregunta era. No, Me comenta que tiene una amplia participación para regular los mercados, la COFECO. O sea, ¿coinciden los dos? Sí coincidimos en el transitorio segundo. Se habla de que la instancia que le diga a la COFECO que tenga investigación o que investigue es Banco de México, Hacienda y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y luego hay otro artículo en el que se permite también que cualquier institución financiera pudiera pedirle a la COFECO que haga estudios de concentración. O sea que sí yo creo que es muy aceptable eso. Lo que hay que vigilar es lo otro. Con eso, gracias. Adelante. Estamos hablando de la reforma constitucional recientemente aprobada aquí, donde otorga estas facultades, y no excepciona al sector financiero. Entonces, creo que el tema es que hay que ver más allá de la reforma financiera, hay que ver nuestra Constitución y las atribuciones que tiene hoy en día la Comisión de Competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con estas respuestas concluimos esta sesión de trabajo. Yo agradezco mucho la presencia y la participación de la señora senadora y de los señores senadores, y de manera puntual del doctor Alberto Gómez Alcalá, del licenciado Fernando Borja Mujica. Agradecemos la presencia del licenciado Juan Manuel Posada Falomir y de Jesús Marcos Isa. Agradecemos la participación y los comentarios que mucho ilustran de la licenciada María Eugenia Botler Apatiga y del ingeniero Adalberto Palma Gómez, como del licenciado Rojas Blaunde, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del licenciado Jorge Leonardo González García. Les apreciamos mucho su participación. Como lo comentábamos ayer, todas estas opiniones enriquecen mucho el análisis, serán instrumentos de gran reflexión para los integrantes de esta comisión de frente a este tema. Les pediría a los señores senadores tuvieran en cuenta que el próximo martes a las 5 de la tarde estaremos dando cuenta de la tercera sesión de trabajo con este propósito. Muchas gracias, muy buenas noches.